Buenos días, mi coronel Alarcón, buenos días, mi coronel González, buenos días para toda la audiencia que nos escucha y a quienes nos acompañan en la sala Zoom y en las redes y en la sala de Facebook. Y posteriormente nos verán en nuestra página web y en nuestra cuenta de YouTube. Hoy lunes 12 de diciembre de 2022, llegamos a la edición 253 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y el tema que hemos traído para analizar hoy es la masacre perpetrada por las cuadrillas 32 y 48 de las FARC en la batería petrolera de Churuyaco el 6 de noviembre de 1992, cuando en horas del amanecer entraron por sorpresa más de 200 terroristas y de manera arrasadora atacaron a los agentes de policía, 28 agentes de policía que estaban al cuidado de esta base petrolera, de esta batería petrolera. Asesinaron a 26 de ellos, destruyeron todo el sistema de comunicaciones de la petrolera, incendiaron algunas instalaciones, causaron terror y zozobra. Y este es el hecho más violento que ha habido en toda la historia de Colombia contra la Policía Nacional. Ni siquiera en la toma de Mitú, donde fue secuestrado el posteriormente ascendido a general Luis Mendieta, ocurrieron tantos hechos de barbarie como allí. En Mitú murieron 17 agentes de la policía, aquí murieron 26. Y este hecho ocurrió recién posesionado el señor César Gaviria Trujillo, llevaba un año en el cargo, un año y 2 meses, y fue la respuesta a la ruptura que hubo de los diálogos de paz entre la coordinadora guerrillera Simón Bolívar y el gobierno de Gaviria en Tlaxcala y en Caracas, en vista de que se rompieron debido al asesinato del dirigente liberal norte santanderiano que estaba en poder de ellos. Los diálogos se rompieron, se suspendieron, era Argelino Durán Quintero. Y los diálogos se suspendieron, entonces las FARC, para tratar de imponer sus 12 puntos, de los cuales hemos hablado varias veces aquí, iniciaron una nueva oleada terrorista en el país, y esta de la batería de Churuyaco es muy visible y demuestra lo dantesco de su pensamiento criminal y cómo después de 30 años de ocurridos estos hechos, se olvidó completamente por los colombianos y no se incluyó ni en el pacto que se hizo en Cuba la responsabilidad de los criminales en esta acción, ni mucho menos en la JEP ni en la Justicia Especial para la Paz. Solo las familias de estos policías inmolados lo recuerdan, y unas placas que pusieron allá en el sitio de la Policía Nacional, pero el país olvidó, y la juventud que no había nacido y que votó por el señor Petro ignora completamente que es uno de los hechos más atroces de la historia de la violencia en Colombia. Adelante, mi coronel. Mi coronel, a partir de su aparición delictiva, las cuadrillas 32 y 48 de las FARC han perpetrado innumerables actos terroristas contra los habitantes del departamento de Putumayo, área donde el grupo criminal ha constituido una importante retaguardia estratégica para el bloque sur de las FARC. Podemos ver y escuchar el video de nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, con el que resalta en su programa institucional la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, el drama de las víctimas de la agresión narcoterrorista del comunismo armado contra nuestro país, los habitantes de nuestras regiones y en general de toda nuestra nación, en este caso específico los pobladores de Orito, Putumayo. Claro, sí, mi coronel, quiero resarcirle ahí porque esto ocurre a finales del 92, ya el país estaba en modo Navidad, ya Pablo Escobar tenía hastiado a los colombianos de tantas acciones terroristas. Era por la época en que colocaba las bombas en Bogotá y Medellín, que asesinaba a policías, y estaba llegando ya la época de Navidad y las personas pedían
como un espacio, los colombianos queríamos un espacio de tranquilidad y de no tantas noticias criminales cuando el país fue despertado con este suceso tan sonado en el momento. Y las víctimas, que eran los familiares, gente muy humilde de los agentes de policía asesinados, pues eran entrevistadas a menudo por los medios de comunicación. Era muy común en esa época, muy conocida una emisora Radionet, que la dirigía Yamida Amat, y estaba también Julio Sánchez Cristo con su FM, él era de la FM de RCN en el tiempo, y el periódico La Prensa de la familia Pastrana. Publicaron una serie de testimonios y de relatos, y todos coincidían en lo mismo, ¿no? Personas que se han ido a la Policía Nacional a prestar sus servicios como eh, agentes del orden y terminaron asesinados de esa manera tan misericordia. Todos absolutamente de familias de estratos bajos, a quienes en contraste las guerrillas que en ese momento estaban reclamando y siguen reclamando una constituyente decían defender. Entonces, por eso hoy también queremos poner en primer plano el drama de las víctimas, porque esas familias de estos agentes, las esposas, los hijos, las esposas que quedaron viudas y los hijos que quedaron huérfanos, las mamás que perdieron a sus hijos, los hermanos, todos salieron por los medios a dar las declaraciones en esa época. Y hoy queremos pues, rendirles memoria, resaltando que a las víctimas no se les ha reconocido nada, y en cambio estos zampones están en el Congreso y siguen hablando de moralidad y de cambiar el país. Adelante, mi coronel. Siguen haciéndole propaganda a su sesgada, mentirosa verdad. Hoy es lunes 12 de diciembre de 2022. Nuestra emisión 253 del programa diario de reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia abordará algunos apartes del convulso fenómeno de violencia multiforme sucedidos en el departamento de Putumayo, que por ser frontera con Ecuador, durante años fue convertido en importante puntal geopolítico y geoestratégico para los intereses de los cabecillas de las FARC y otros carteles de narcotraficantes, con miras a la implantación de un criminal esquema de violencias sistemáticas contra los colombianos en pos del control terrorista de la zona. En ese orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol geoestratégico
del hermoso municipio de Orito, Putumayo? Bueno, coincido con usted perfectamente. Hermoso, es un municipio espectacular que tiene una ubicación privilegiada, pero que está abandonado del Estado central y solamente nuestros soldados y nuestros policías son los que han ido allá a tratar de llevar Estado, porque el Estado como tal no ha llevado Estado, valga la redundancia. Tenemos que el departamento de Putumayo es un departamento de una ubicación fundamental para la seguridad nacional, el desarrollo y para la estructura de lo que se llama el hinterland alrededor del país. O sea, toda la bolsa que rodea el país, el departamento del Putumayo está muy bien ubicado. Amén, que limita al occidente por el departamento de Nariño, al sur con la República del Ecuador, al suroriente con la República de Perú, más al suroriente dentro del país con el departamento de Amazonas, al norte con el departamento de Caquetá y al noroccidente con la bota caucana en el departamento del Cauca y queda muy cerca del Huila. Al mirar el mapa vemos que aquí sobre la parte occidental está todo el nudo cordillerano, están las estribaciones orientales del nudo cordillerano y que sobre él descienden una gran cantidad de cursos de agua y que en el occidente, suroccidente del departamento están ubicados 3 municipios que han sido fundamentales para el crecimiento de las FARC. Me refiero a Orito, el Valle de Guamués y San Miguel. En realidad, quienes conocemos esta zona sabemos que eso es un solo contexto. Los límites municipales existen por la división administrativa, pero los habitantes de esta región, en su mayoría, colonos que han llegado en busca de fortuna y otros relacionados con los procesos ilícitos de narcotráfico y tráfico de pieles y otros delitos internacionales, han ido formando comunidades dentro de las áreas urbanas y se interrelacionan mucho, además porque los cultivos que hay en la zona son más o menos los mismos y la gente vive de esos cultivos y de la pesca artesanal y otros muy cercanos a la guerrilla, al narcotráfico, que se asentó de manera fuerte. La desgracia, porque no se les ha convertido en una fuente de desarrollo estructural, fue la construcción del oleoducto trasandino y haber encontrado petróleo en Orito. Como vemos el mapa, el municipio del Putumayo tiene el departamento de Putumayo tiene sus municipios todos cargados al occidente y un solo municipio grandísimo que es Puerto Leguízamo, que es mayoría selva, que es en el cual las FARC encontraron su retaguardia estratégica para sembrar coca, llevar secuestrados y hacer una cantidad de trámites internacionales siguiendo el curso del río Putumayo o del río Caquetá para después llegar al Amazonas. Y delincuentes de Perú y Ecuador les han servido de multiplicadores. Eso nos indica la importancia que tiene la ubicación geoestratégica del municipio. Y al ver ya algunas fotos, vemos que es un municipio que ha crecido de manera irregular, con una deforestación intensiva causándole mucho daño al ecosistema, que sus calles en la mayoría son sin pavimentar, que está pegado el área urbana del municipio cerca al piedemonte, como es costumbre en las zonas andinas colombianas o subandinas o con proyección hacia llanuras o selvas de nuestra geografía, y que tiene una pista de aterrizaje que fue construida por razón del desarrollo petrolero. Pero en general hay mucha pobreza, mucho abandono y una corrupción impresionante, ya que los recursos de las regalías que recibe el municipio no se reflejan en desarrollo. Ahora, cuando mi coronel Alarcón decía que es un municipio hermoso, es que es realmente hermoso. Esta piedra, que es un bañadero público que hay allá, está en uno de sus tantos ríos y quebradas donde se podría decir que hay un paraíso terrenal. Esto es un clima espectacular, con unos sitios espectaculares para poder hacer turismo ecológico, pero con los bandidos de las FARC ya metidos, ¿quién hace ese turismo? Y esta foto de la derecha nos demuestra la complejidad de la zona.
porque es una zona que es demasiado lluviosa por ser piedemonte y afectada más todavía con la deforestación que inmediatamente genera lluvias cargadas de lodo en las partes altas de las montañas que descienden con mucha fuerza y llevan este tipo de crecientes y corrientes que son muy comunes y se multiplican en la época invernal, que de remate, por ser zona tropical selvática, es muy creciente durante todo el año. Son escasos los meses de sequía. Entonces, ahí vemos cómo quedan los puentes, las carreteras y las construcciones que se hagan, porque faltan proyectos de Estado, falta organización para eso. Entonces, aquí pasamos luego a ver ya lo más visible que tiene el municipio de Orito, que es la estructura petrolera. Y esa estructura petrolera la vemos con la batería grande, con una sede, con todas esas tuberías y esas máquinas que son impactantes, que contaminan el ambiente bastante, a pesar de que ellos han ido mejorando con el argumento de la explotación verde del petróleo, pero eso falta. Y vemos las casas rurales por donde pasa el oleoducto, cómo la gente irresponsablemente, porque esto es irresponsabilidad, y el Estado ha permitido esa irresponsabilidad, que las casas sigan existiendo apegadas al tubo con los riesgos que eso significa. Pero ahí está, y eso es lo que tenemos, y es la realidad de esas zonas. Vemos que con la ubicación del tubo, tiene o una carretera paralela o una especie de carretera paralela, y ahí está lo que no falta allá, que son las motos, muy utilizadas además por la guerrilla y por los narcos, por las milicias. Entonces se combina una cosa con la otra. No es que todos los campesinos sean bandidos, sino que las motos es un medio de moverse y de comunicarse. Y aquí vemos el mapa donde nos muestra cómo el oleoducto viene de Ecuador, sube por la selva y se proyecta hacia el noroccidente hasta llegar al puerto de Tumaco. Tiene que atravesar obviamente la cordillera, y eso, este oleoducto a lo largo de sus tramos, diferentes tramos, ha sido blanco de los terroristas de las FARC. Con más razón, ahorita donde hay una planta que termina de alimentar ese oleoducto, y esto pues es ideal para los bandidos que quieren controlar toda esta zona con proyección sobre la cordillera hacia el centro del país y con proyección hacia Ecuador y Perú para abrirle el frente internacional a las FARC. Infortunadamente, la dirigencia política no lo ha visto así, sino que ha creído que enviando policías y soldados allá se arregla un problema que tiene unas connotaciones complejísimas, comenzando por el más sencillo de la foto, de esa marcada irresponsabilidad de permitir que haya viviendas pegadas al tubo, y a sabiendas que el tubo a cada rato lo dinamitan los bandidos. Adelante, mi coronel. Gracias, mi coronel. Pero deseo agregar un detalle significativo a esa foto del trayecto del oleoducto atravesando la cordillera, que trajeron unos pilotos de helicópteros para transportar la tubería a través de los cañones y cuchillas y montañas de la cordillera, y no fueron capaces por los vientos y el estado y las condiciones meteorológicas tan fuertes que hay en ese lugar. Pero para no perder la obra, porque se iba a ser cancelada por parte del contratista, los pilotos colombianos se ofrecieron a hacerla poniendo mucha ingeniosidad y conocimiento del sector, y ellos fueron los que lograron hacerlo, ya que los superexpertos norteamericanos no se dieron por vencidos. Muy bien. ¿Cuáles podrían enunciarse entre los antecedentes tácticos, estratégicos, políticos más resaltantes relacionados con la masacre de 26 miembros de la policía perpetrada por las FARC en la batería petrolera de Churuyaco en noviembre de 1992? Bueno, entre los antecedentes, como siempre lo mencionamos aquí, de cada hecho criminal que analizamos de las FARC, son muchos. Por eso tratamos de puntualizar algunos con el fin de contextualizar a nuestra audiencia en ciertos aspectos, para dar como una idea general de qué era lo que estaba ocurriendo en todo el entorno
y tener la claridad de por qué sucedieron esos hechos. Dijimos en el año 1989-90, el Ejército Nacional derrota al M-19 y lo obliga a rendirse. Ellos no negociaron, ellos se rindieron, se entregaron. Pero el gobierno nacional también se entregó y se rindió a ellos y les permitió casa, carro, beca y curules y hasta constituyente. Y ahí se les pegaron los bandidos del EPL, que el ejército y la policía los habían derrotado completamente en Urabá y Córdoba. Y a ellos también se les pegaron otros bandidos de la corriente de renovación socialista que se desmovilizaron luego, que han sido del EPL y se pasaron al ELN, y los del PRT. A muchos de esos les dieron curules, el señor Petro terminó hasta de cónsul por allá en Europa, y otro que le decían Marrano Mono del EPL terminó también en una embajada. Bueno, hartos. Entonces esos diálogos terminaron con la constituyente y a las FARC y al ELN naturalmente eso no les gustaba y querían otra constituyente. Y el señor César Gaviria abrió diálogos con ellos después de un hecho sin querer queriendo, en que delegados del EPL que no se desmovilizó, de las FARC y el ELN, se tomaron la embajada de Venezuela en Bogotá, promovieron diálogos iniciales en Carabobo Norte y luego en Caracas, con la venia de Hugo Chávez, que ya lo hemos explicado aquí varias veces, planeaba tomarse el poder en Venezuela y darle legitimación de una vez a las FARC como movimiento y al ELN como movimiento, como fuerzas beligerantes con embajada. Pero falló el Caracazo y terminaron en Tlaxcala. Y allí tampoco les funcionó el show, porque el señor de la calle no daba pie con bola y Alfonso Cano y los demás bandidos le daban 5 vueltas, y el EPL, reducto del EPL, secuestró a Argelino Durán Quintero en Santander, se les murió en cautiverio y eso originó la ruptura de los diálogos. Al romper esos diálogos, las FARC no fue que volvieron, sino que incrementaron los ataques contra la infraestructura del país. Para esa época habían asaltado varias hidroeléctricas, habían destruido muchísimas torres de energía, habían atacado varias estaciones de Policía Nacional y las alcaldías, y todo esto lo volvían trizas, habían emboscado patrullas del ejército y también habían caído un poco de bandidos en combates. Eso era un toma y dame impresionante. Desde esa época en que Chávez intentó tomarse el poder, el narcotráfico estaba metido ya en Venezuela y estaba coadyuvando a financiar ese proceso, y las FARC tenían contacto con los narcotraficantes en Ecuador, Perú, Brasil y Panamá. O sea, todas las fronteras de Colombia ya relacionadas con el narcotráfico. Y para la época, como ellos decían en sus documentos, los carteles de Medellín, Cali y el norte del Valle les cotizaban. O sea, les daban plata para financiar, y hasta documentos hay que los tengo en los libros de mi autoría, El cartel de las FARC. El bloque sur de las FARC no existía, eso tenemos que tenerlo claro. Bloques nacen en el 93 como consecuencia de la octava conferencia, pero ahí en el Putumayo se reunían a menudo las cuadrillas 32 y 48, además de que pasaban y siguen pasando la frontera de Perú y Ecuador, porque esos son ríos, son selvas, y no es para rasgarse las vestiduras, sino que se mueven al lado y lado. Tenían pistas y tienen pistas clandestinas donde mueven la droga, y por los ríos, en lanchas, y a pie, y con los indígenas y con los colonos y con los bandidos de todas pelambres se han movido siempre. Y con esos avances que tenía el bloque sur financiando fundamentalmente las estructuras armadas de las FARC, cometieron acciones nacionales e internacionales. En los 4 países cometieron acciones criminales, algunas de ellas cobijadas por los gobiernos comunistas de Venezuela y Ecuador. En Perú no tenían nexo con el gobierno, pero sí con organizaciones civiles. Y aquí volvemos a resarcir que este terror en la población civil iba mucho más allá, porque las FARC pusieron hasta cooperativas con las cuales le hacían préstamos a los campesinos para financiar la compra de la moto, para financiar la motosierra para descuajar monte, para financiar las lanchas esas de motor fuera de borda con la que las comunidades se mueven allá en esa región, o para hacer cultivos, lo que llaman ellos los planteros, y todo eso con intereses y con cuadernos
y con organización y con recibos como si fueran una organización normal. Y hacían terror porque si no cumplieran, ya ustedes saben lo que le pasaba, ¿no? Y fueron estructurando una serie de organizaciones sociales que ya llevan sus 4 décadas de existencia, infiltradas por la guerrilla, con las cuales causan terror y causan el control de la región. Y aquí viene otro detalle, es que el Estado desde siempre ha creído que enviando policías y soldados resuelve un problema tan complejo cuando eso es alguna de la parte de la solución, y más en una región tan abandonada, tan olvidada y con tan difícil acceso, y fuera de eso con salida a países que tampoco le dan una prioridad a sus fronteras. Entonces está hecho el caldo de cultivo ahí para que eso crezca. Estamos hablando del preludio de la 8ª conferencia de las FARC, que es en el 93, que es cuando ya se aprueba la existencia de milicias bolivarianas, Partido Comunista Clandestino y Movimiento Bolivariano Clandestino. En este caso, en la zona del bloque sur, que tampoco se ha conformado y que se conforma en el 93. Como lo hemos venido estudiando ya más de un año y medio, analizando toda esta problemática del conflicto armado en Colombia, sabemos que estas organizaciones se forman antes de legitimarse. O sea, las FARC no llegan a decir en una conferencia, a partir de la fecha vamos a hacer esto, sino que lo van construyendo, lo prueban con el método ensayo-error, se integran, y cuando llegan a la conferencia es a aprobar todo lo que les dio resultado y establecer las líneas comunes para estructurar un solo eje de acción. Entonces, este trabajo venía desde hace rato, y años más tarde, después de que ocurre esto ahí en la misma frontera, se detecta que en el Ecuador, en nexos con el señor Correa y con el Partido Comunista Ecuatoriano, hicieron lo mismo con comunidades ecuatorianas al lado y lado de la frontera, porque miran el proceso es como una integralidad multinacional o internacional o bolivariana. Y además porque el narcotráfico le financió la campaña a Correa y financia a las FARC, y las FARC le dieron plata a Correa para comprometerlo. Entonces, cuando se llega a la 8ª conferencia, llevan toda esta estructura, y el bloque sur y el bloque oriental son los más sólidos en presentar resultados y argumentos. Primero, por la presencia permanente del secretariado en esas zonas. Segundo, porque el narcotráfico estaba más fuerte allá. Y tercero, porque eran las dos bloques o los dos grupos de guerrillas más grandes, y a partir de ellos articulan el resto de bloques. Entonces esa es la experiencia y esa es la realidad de lo que estaba ocurriendo. El señor Gaviria subió al gobierno y tuvo la operación Casa Verde, y en los documentos que se incautaron después de la operación y las operaciones subsiguientes iba quedando todo esto claro. Y la respuesta fue colocar un ministro de Defensa Civil para llevarle la cuerda a las FARC y trabajar sus 12 puntos, y no causó una transformación sustancial del sistema de defensa nacional, sino lo que hizo fue llenar el Ministerio de Civiles para hacer más contratos, pero no para mejorar la capacidad operacional de las fuerzas militares y la policía. Poco a poco fue el gobierno de Estados Unidos el que fue dándole un apoyo sustancial a la Policía Nacional contra el narcotráfico, pero ocultando intencionalmente de parte del gobierno americano que las FARC eran socias del narcotráfico, porque no querían meterse en una guerra como la del Vietnam. Entonces todo el apoyo iba a un sector de la Policía Nacional, no a todos los sectores. Y entonces uno nos explica cómo a estas unidades de policía no recibían el mismo apoyo que estaban recibiendo las fuerzas antinarcóticos. No es que no se lo debían dar a los antinarcóticos, al contrario, han debido darles más. Pero, por ejemplo, estos muchachos que estaban en Orito Putumayo, los rotaban para que fueran a cuidar la batería petrolera, y entre otras cosas no les gustaba a los agentes que los enviaran allá, primero porque quedaban encerrados largo tiempo, y segundo porque las instalaciones eran muy malas y les tocaba a ellos mismos comprar los plásticos y las pequeñas instalaciones donde sobrevivían, y cocinar entre ellos, y estaban muy mal dotados. Entonces esa parte no era muy conveniente, y el relevo no era tan puntual como se lo decían en los planes. Por otra parte, en todo el departamento del Putumayo y en el país ocurrían a cada rato ataques terroristas. Es que siempre lo decimos aquí, si nos ponemos a relacionarnos por unos, no nos alcanza el tiempo.
Era común eso de que pasó una moto y le lanzó una granada a un cuartel de policía, que un agente de policía estaba en la plaza de mercado haciendo procedimientos de identificar ciudadano, alguna cosa de esas, y aparecían dos sicarios, lo pistoleaban y le robaban el fusil, que una patrulla de la policía salía a atender un procedimiento en alguna zona exterior de un municipio y ahí los esperaban y los asesinaban. Eso era muy común para robarles el armamento. Y además ya comenzaban los ataques masivos contra algunas estaciones o contra patrullas del ejército que se descuidaban o de la Armada Nacional. Entonces estábamos en el crecimiento de esas acciones y repito, siempre combinadas con atentados contra la infraestructura petrolera y energética. Es más, las FARC hasta esa época no cometían acciones contra el oleoducto. Las acciones contra el oleoducto eran siempre del ELN. Pero aquí en el sur del país, como no había ELN, y eso vieron que les daba réditos, comenzaron también a colocarle artefactos explosivos al oleoducto y a extorsionar la petrolera si no pagaba otro petardo, y así causaron muchísimos daños al ecosistema. Pero esto jamás lo han contado como es y lo desvirtúan en el famoso informe de Rux. No hubo un solo finquero del Putumayo que fuera ganadero, fuera finquero, o los mismos cocaleros que no les pagaban, que no haya caído en esa orgía, en ese círculo tenaz de secuestro y extorsión. Allá en el Putumayo llegaron a ser tan agresivos estos bandidos que le pusieron cuota a todo el mundo de acuerdo con su nivel de ingresos. Por ejemplo, los pequeños tenderos pagaban una cuota, los pequeños finqueros otra, el que tuviera 10 cabezas de ganado pagaba tanto, pero todo el mundo pagaba. Y en ese entorno, la Policía Nacional, que era la que más estaba presente en la zona de Orito, porque el ejército era una presencia móvil, tenía que estar atendiendo toda esa situación y estarse cuidando, además porque ya en otras partes del país habían asesinado varias veces agentes de policía, pero muy mal dotados, con un fusil y apenas 150 cartuchos, sin tener ametralladoras, ni apoyo de fuego, ni entrenamiento militar suficiente, estaban expuestos a estos ataques. Había un reclutamiento de menores grande, de colombianos y ecuatorianos. Por eso en la guerrilla de las FARC, en esa región, hay mucho extranjero. Ahí llegaron después hasta argentinos y chilenos de otras partes, porque se dedicaron a internacionalizar la lucha por medio de los partidos comunistas. Y finalmente, el Frente Internacional de las FARC, que ya existía desde esa época en Europa, se dedicó a promover la propaganda de que era culpa del Estado colombiano que las cosas estuvieran así y que la única solución era hacer unos diálogos nuevamente con la coordinadora guerrillera, ya que el fracaso en Tlaxcala y Caracas había sido culpa del gobierno y no de la guerrilla, y que la culpa del gobierno había sido por no haber atendido rápido el tema de la liberación del señor Argelino Dural Quintero y la familia tacaña, decían ellos, que no ha querido pagar lo que les correspondía, ya que sí, los ricos le pagaban impuestos al Estado porque no le iban a pagar a la revolución. Entonces, como vemos, todo ese entorno es complejísimo, no es nuevo el drama que viven las fuerzas militares y de policía para combatir el terrorismo ha sido ya prolongado y es lo que nos afecta durante tanto tiempo. Adelante, mi coronel. Coronel, ¿cuáles son los aspectos resaltantes del ataque terrorista de las FARC contra los agentes de policía encargados de proteger la infraestructura de Ecopetrol en el municipio de Orito, Putumayo, descritos por el intendente de la policía Alexander Africano Macías y publicados en el portal electrónico Mi Putumayo en crónica titulada La masacre de Churuyaco en Orito, Putumayo, una historia no contada? Mi coronel, en la crónica que usted menciona del intendente africano se ilustran estas fotos, o ilustra la crónica con estas fotos, y muestra las condiciones en que estaban allá hacinados los policías, 28 policías.
Sobre todo esa foto del centro indica la situación en que vivían en medio del fango. Posteriormente les construyeron esta casa, construyó la petrolera, pero al principio llegaron a vivir en carpas, ni siquiera en carpas, porque ellos no tenían carpas de dotación, en cambuches hechos por ellos mismos con plásticos al estilo bandido, al estilo guerrillero. Y tenían que estar con botas de caucho para patrullar, que la zona es muy húmeda y muy fangosa. Entonces, viviendo en esas condiciones, cuenta, aquí está el testimonio, que en el portal que usted lo relaciona, lo explica el señor agente Benavides, que fue uno de los dos sobrevivientes, recibió un tiro en la cabeza y cuenta todo lo que pasó. Pues si lo leemos todo se nos va aquí el tiempo, pero vamos a tocar algunos aspectos puntuales. Él cuenta que la guerrilla llegó mucho mejor armada, que se aproximaron hasta las trincheras, que no eran unas trincheras del otro mundo, lo que ellos tenían allá, lo usual que se conoce, unos troncos de madera rellenos en la mitad o con sacos de tierra o con tierra nomás sin tener sacos y algunas vallas cerca de las ventanas para evitar que las granadas que les lancen entren derecho. Eso usualmente es lo básico que haya, pero no tenían ni un sistema de túnel y ya habían puesto algunas garitas que había construido la petrolera, pero eso no era suficiente para proteger la acción. El ataque comenzó más o menos a las 4 de la mañana. Los terroristas los rodearon con una cantidad de fuego y de explosiones sin misericordias y fueron cayendo heridos muchos de ellos. Más o menos a las 7 de la mañana, el primer helicóptero enviado desde el comando específico del Putumayo intentó entrar a apoyarlos, pero fue imposible porque la lluvia y el mal tiempo lo impidieron y hasta la segunda incursión pudieron desembarcar tropas y ayudarlos. Y ahí entraron algunos policías y soldados a apoyar a los que quedaban vivos y encontraron el cuadro dantesco, que todos estaban desfigurados, que a la mayoría les habían pegado el tiro de gracia. Y este agente Benavides cuenta que a él le pegaron un tiro en la cabeza y lo creyeron muerto y escuchaba cuando iban asesinando a sus compañeros, inclusive a uno que era hijo único y le suplicaba que no lo asesinaran porque la mamá era una señora muy pobre y no, no había forma de que alguien la quedara acompañando a la señora. Pues a los bandidos esto no les interesó y asesinaron, quedaron completamente seguros de que los 26 estaban muertos. 27 con el Benavides, que también lo creyeron muerto. Y el otro alcanzó a correr hacia una zanja y allá quedó, pero también sobrevivió. En total, pues 26 policías muertos, le robaron 31 fusiles, 32 fusiles que tenían allá, los radios de comunicación, los uniformes de cambio que tenían en sus morrales, las propiedades, los relojes, los anillos, las cadenas, todo lo que tuvieran de valor se lo llevaron los bandidos, el dinero en efectivo que tuvieran los policías y esto no se menciona para nada en el informe de Rux. Entonces uno se pregunta de qué verdad es que están hablando. La noticia pues causó un impacto grande en el país. La petrolera tuvo una para mientras todo eso se reorganizaba y fue algo que marcó la historia porque, repito, es el hecho donde la Policía Nacional ha perdido más hombres que ni siquiera en la toma de Mitú perdieron esa cantidad de agentes de policía. Y lo más triste y doloroso es que todos, sin excepción, hijos de familias de muy escasos recursos, a quienes estos bandidos de las FARC dicen representar y defender. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo describió el diario El Tiempo los hechos relacionados con la masacre de 26 miembros de la policía perpetrada por las FARC en la batería petrolera de Churuyaco? Bueno, el diario El Tiempo más o menos cuenta el mismo relato del agente Benavides, sin embargo no con todos estos detalles, pero relaciona los nombres de los 26 policías asesinados, el cabo segundo pescador y unos agentes, y se salvó el comandante porque estaba con permiso, o si no también lo hubieran masacrado allá estos bandidos.
Era tal la infiltración que tenían los bandidos que los llamaban por nombre propio y les gritaban que se entregaran, como hacen siempre en los asaltos a los municipios. Relata cómo fueron trasladados a los hospitales cercanos los agentes de policía heridos, los dos, y también relata pues la visita del ministro de Defensa, que era demasiado bocón, el señor Pardo Rueda, que decía que la guerrilla la tenía sometida y que les daba 18 meses para que se entregaran, y esa fue una de las respuestas que le dieron. Y Gaviria, pues no atinaba ni pie con bola, porque por un lado Pablo Escobar destruyéndole el país a cada rato con carros bombas y matando agentes de policía en Antioquia y matando políticos y jueces, y por el otro lado las FARC destruyendo el país. Era muy poco el margen de maniobra que tenía el señor Gaviria para dirigir a las fuerzas militares y la policía, y con un ministro Bisoño que desconocía completamente esto y creía que porque ha sido amigo del M-19 los otros bandidos se le iban a rendir. Entonces el país entró en una verdadera crisis y por eso las FARC convocaron la octava conferencia, porque vieron el camino expedito para tomarse el poder. Además que estaban cotizando, como dicen ellos, con los dos carteles que les financiaban dinero a borbotones y que ellos ya se estaban metiendo de lleno en el narcotráfico. Entonces creían que en breve se tomarían el poder en Colombia. Y eso es otra parte que no se menciona en estos informes ni en la JEP, que si no hubiera sido por el trabajo de la fuerza pública tan intenso, estos delincuentes habrían conseguido el poder de otra manera y Colombia estaría peor que Venezuela. Adelante, mi coronel. ¿Cómo describió el portal electrónico Resistencia Civil Democrática los terribles hechos relacionados con la masacre de 26 miembros de la policía perpetrada por las FARC en la batería petrolera de Ecopetrol en Churuyaco, municipio de Orito, Putumayo, en noviembre de 1992? Aterrador, dantesco. Ahí muestran los cadáveres, cómo fueron recogidos. Es una foto grotesca y vemos las fotos de los agentes de policía, todos con el tiro de gracia en la cabeza, los que ponen ahí. Y a otro agente que murió con la pijama, no alcanzó a uniformarse para combatir, porque lo sorprendieron en horas de la madrugada y los sitios donde fueron quedando los cadáveres tirados. Entonces esto demuestra la sevicia, la crueldad, y para nada se menciona en los informes de Rux ni en la JEP. Entonces uno se pregunta de cuál verdad están hablando y cuál es la historia del drama de nuestro pueblo. Sabemos que estas imágenes son muy duras, pero están en internet y hay que ponérselas al país de frente para que se dé cuenta quiénes son Timochenko y sus bandidos, y la mujer de Tiro Fijo, que era la que daba el visto bueno de parte de Tiro Fijo para que se cometieran todos estos hechos, y ahora hablan de moral y de derechos humanos de los pobres miembros de la primera línea que están en la cárcel. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo describió el diario La Nación del Huila los constantes ataques terroristas de las FARC contra los habitantes del Putumayo y en especial de Orito? Mi coronel, el diario La Nación del Huila, El Tiempo, El Espectador, no hicieron sino reportar de ahí para adelante muchísimos actos. Y aquí vemos que pasan 6 años de eso y hay una oleada terrorista en 5 departamentos. Y aquí vuelve la estación de policía de Orito Putumayo a ser blanco de ataques criminales en San Carlos, en Antioquia, en Guatapé, en Antioquia, en El Peñol, se presentaron combates ya entre el ejército y las FARC ahí en Churuyaco y Toroyaco. Hubo plan pistola contra varias personas, secuestros, atracos a entidades bancarias, y todo esto ocurría ya dentro del gobierno de Andrés Pastrana, que no tuvo ni escarmiento, ni vergüenza, ni aprendizaje de lo que pasó en el gobierno de Gaviria, y volvió a sentarse a negociar con estos bandidos y era la respuesta que le daban. Entonces lo que queremos comparar es que al final del gobierno de Samper, en agosto, lanzaron una oleada terrorista en todo el país, donde inclusive atacaron paralelamente la estación, el puesto de policía en Miraflores, Guaviare, y en Uribe Meta, y también atacaron las bases del ejército en esos dos sitios,
secuestraron un poco de policías y soldados, y luego el señor Pastrana siguió cediéndoles espacio. Entonces la responsabilidad de estos personajes es algo que tampoco se menciona y que nosotros resaltamos aquí, porque son ellos con su debilidad de carácter y su falta de foco en lo que se necesita para combatir la delincuencia, que han permitido que este fenómeno crezca. Adelante, mi coronel. Coronel, ¿sirvió de algo el pacto Farsantos para minimizar la violencia en el municipio de Orito, Putumayo y alrededores? No, no sirvió. Este pacto se firma en el 16, pero aquí vemos uno de los tantos hechos. Que si nos ponemos a traerlos todos, llenamos la información, atiborramos de información a los oyentes, y lo queremos dejar puntualmente claro que esto no funciona. Y tenemos que en el año 18 ocurre esta masacre, de las muchas que han ocurrido allá, en esta región. 3 personas asesinadas en Orito, y eso es permanentemente. Eso no falta un mes en que no ocurran estos hechos. Y después, en lugar de desmovilizarse las FARC, como decían ellos que era el plan, para hacer la paz en Colombia, y ahora con el cuento de la paz total del señor Petro, lo que vemos es que están divididos en 2 grupos perfectamente enmarcados. Y es más, no muy lejos de este sitio, no hace mucho, hubo 2 hechos que conmovieron al país. Uno, el combate del ejército con unos bandidos de estos que estaban en una fiesta y que salieron hasta los campesinos asusados por las FARC a decir que el ejército ha matado a unos pobres campesinos, y finalmente las fotos y los videos de todos esos delincuentes armados hasta los dientes pues cambiaron el tercio, pero ahí quedó el escándalo en los medios y seguramente en la investigación contra los miembros de la fuerza pública. Y también hace 15 días la masacre que se perpetraron entre ellos, no muy lejos de este sitio tampoco, cuando una cuadrilla de bandidos fue y asesinó a 18 de los otros, y vimos las imágenes dantescas de que el alcalde recogiendo en Puerto Guzmán los cadáveres en una volqueta y luego vertiéndolos por la parte de atrás del volquete en una fosa común. Allá están en esa región en una lucha total lo que se llaman los seguidores del bloque del Frente 48, Carolina Ramírez, otro grupo de bandidos de los mexicanos que llaman la Constru, los azules, los bonitos, las autodefensas galtanistas, y el ELN también llegó allá. Y de remate, la segunda narcotalia del señor Iván Márquez, que está en diálogos con el gobierno Petro, también están metidos allá. Entonces, todo ese cúmulo de bandidos de diferentes pelambres, matándose por el narcotráfico y matando pobladores, está ahí vivito y coleando en la región. Quiere decir que el pacto FARC-Santos no sirvió para nada en el aspecto de minimizar la violencia. Mi coronel, ¿cómo honra la Policía Nacional la memoria de los 26 agentes asesinados por las FARC en la masacre de 26 miembros de la policía en la batería petrolera de Churuyaco, como epílogo de cada episodio de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado que realiza nuestra fundación? Usted hace un balance de reflexiones respecto a los hechos que analizamos a diario en este espacio de opinión, estudio científico de la violencia comunista contra Colombia, y cuáles reflexiones tiene hoy respecto a esta masacre. Bueno, entonces vemos que en el año 21 ahí están la policía y el ejército ayudando a la comunidad, y las comunidades protestando por que hay masacres y que están ocurriendo, y dan los sitios exactos, y todo en esos municipios de alrededor de Orito. De igual manera, vemos aquí al intendente africano y a la gente mayama que estuvieron en la zona de los hechos en esa época, y conocieron muy de cerca lo que pasó. Y aquí vemos la placa que se levantó por la Policía Nacional en la memoria de los agentes. Pues comenzando que el monumento está como muy pequeñito, y que esto, si no se le hace un mantenimiento con el paso del tiempo, quedará ahí en algo más. Pero es un reconocimiento institucional a la vida de estos muchachos
que fueron asesinados en defensa de Colombia. Respecto a la pregunta que usted hace, mi coronel, de cuál es nuestro enfoque, pues aquí resaltamos primero lo de las víctimas, en particular los niños que son llevados a ser parte de estos grupos criminales. Y esto lo resaltamos porque entre quienes atacaron esa vez a los policías había varios menores de edad. Y varios menores de edad fueron los encargados de aplicarle el tiro de gracia en la cabeza a los agentes que sobrevivieron. Ahora, respecto a las reflexiones que usted nos pide, vamos a poner algunas. Entonces vemos que esto es una secuencia de ataques terroristas como resultado del fracaso de la coordinadora guerrillera en imponerle al señor de la calle todo lo que ellos querían en Tlaxcala y en Caracas. Claro que de la calle tampoco era que estuviera representando con mucho temple a Colombia. Él iba allá era más por buscar su candidatura y la logró. Al poco tiempo fue elegido como vicepresidente de Samper. Vemos que esto es consecuencia de la coordinación de 3 eventos seguidos. El plan estratégico de las FARC del 78, del 82 y los diálogos en Tlaxcala que terminan, como decíamos, en el 93, un año después de este acto criminal, en la 8ª conferencia. O sea, se nota, las FARC vienen refinando todo su procedimiento y el Estado colombiano sigue pensando que la solución es militar y policial y no integral, y las FARC ganan espacio en estas zonas con una construcción sociopolítica. De igual manera, hay un refinamiento táctico de parte de las FARC en estas regiones. Ya hacen esas primeras incursiones, fue de las primeras que hicieron coordinadas de manera masiva, no guerra de movimientos, porque uno llama así, eso se llama maniobra con unidades tipo infantería ligera, y logran, pues obviamente, doblegar a una unidad policial que no tenía la capacidad para soportar un ataque masivo coordinado con armas de fuego y explosivos a ese nivel. Y también se vuelve ya costumbre el sicariato comunista, que tampoco era costumbre de las FARC. No era que no lo hubieran hecho, si lo han hecho antes, sino era más del ELN y el EPL, eran los que han utilizado ese sistema de lo que llaman el pistoleo o el plan pistola. Y ya para la época las FARC lo volvieron más común porque les dio réditos. Ya explicamos también cómo causaban el terror dentro de la población civil y por medio de organizaciones sociales que están infiltradas, que son las que manipulan, e inmediatamente se produce una captura o una acción de la fuerza pública, aparecen todos los defensores de los delincuentes a reclamar la libertad de inocentes campesinos e inocentes líderes sociales. Ahora lo llaman gestores de paz. Hay un crecimiento de frentes de las FARC en esa época, año 92, 91, 90, hacia la prospección de crear los bloques. Igual lo decimos, no es que las FARC llegan a la 8ª conferencia y se les ocurre, oiga, ¿por qué no hacemos bloques? No, no, no. Ellos trabajan todo de una manera muy sistemática y lo han probado ya con el bloque oriental y el bloque sur y llegan a la conclusión de redistribuir geográficamente la acción criminal de las FARC para que unos bloques con determinadas cuadrillas vayan desdoblándose y ocupando geográficamente todo el territorio con miras a atraer una serie de vectores desde el exterior hacia la capital y rodear la cordillera y tomarse el poder. Eso es la esencia de la 8ª conferencia de las FARC, pero es un proceso que se viene desarrollando 78, 82, plenos ampliados, conferencias, reuniones de ayudantías, etc. Vemos aquí la importancia estratégica de la frontera Colombia, Ecuador, Perú en todos los aspectos de economía, de desarrollo, de comercio, de turismo,
de defensa del medio ambiente y de seguridad de las fronteras, naturalmente. Y nos damos cuenta que ni antes, ni hoy, ni hace 100 años, ni 80, ni 20, ni quizás mañana haya de parte de estos gobernantes mal formados en términos estratégicos una visión de lo que importa y sirve para el país, todo ese potencial máxime, que esto hace parte de la zona de la Amazonía, que es el futuro de la humanidad por el aire y el agua. Pero ellos están pensando en llenar sus bolsillos, en mantener sus cuotas burocráticas y estar en el poder pelechando mientras el país sigue enfrascado en estas violencias. El terrorismo contra la infraestructura por parte de las FARC adquirió una nueva dinámica. Antes era del ELN, ya las FARC se meten de frente, y no solo contra la infraestructura, sino arrasar. Esta política de arrasar puestos militares y policiales comienza en esa época. Ya tenían la experiencia del ataque a Tarazá, el ataque a Cerro Grande, en Urabá han hecho varios ataques, pero de una forma ya tan evidente y tan declarada contra el Estado se comienza a ver en esa época y avanza muchísimo, en particular hasta el gobierno de Pastrana, que fue desastroso en ese aspecto. Vemos también que hay una incidencia muy fuerte del narcotráfico, el secuestro y la extorsión en la financiación de las FARC, además de la minería ilegal y del lavado de activos que les permiten funcionar como ellos mismos se consideraron, como un ejército rebelde que tenía suficientes recursos para armar a los bandidos y actuar inclusive en superioridad numérica y armamentística, como en el caso de Churuyaco con el ataque a la Policía Nacional. Y vemos también que los nexos internacionales les permitían y les siguen permitiendo que se posicionen ante los medios de comunicación, que desvirtúen la verdad, que presenten informes sesgados. Para la época, el señor Gómez Méndez era el procurador general de la Nación, y de allá se escaparon, o se perdieron mejor, de manera extraña, todos los expedientes de oficiales y suboficiales que estaban siendo investigados por la Procuraduría, y con esas hojas de vida, los comunistas publicaron en Europa en varios idiomas un libro en el cual supuestamente decían que eran los responsables de todos los crímenes de lesa humanidad y los daban con nombre propio, y como los expedientes estaba desde la fecha de nacimiento hasta el número de cédula de la persona y la foto, así publicaron ese libro sindicando a muchos oficiales y suboficiales de la fuerza pública de ser los asesinos del pueblo colombiano. Y los diálogos con el laxo gobierno del señor Gaviria terminaron en que ni pudo con el cartel de Medellín, ni pudo con las FARC, y su gobierno pasó como uno de los más incapaces en la lucha contra el terrorismo, pero la propaganda y el cuento de la constituyente y los medios de comunicación que giran al vaivén de la pauta publicitaria lo colocaron como el hombre de Estado que transformó el país a pesar de todo esto que estamos viendo. Mi coronel González, el turno es suyo. Gracias, mi coronel. Mi comentario para el día de hoy. Con motivo de exaltar el mérito y el sacrificio de 26 valientes policías de nuestra querida y patriótica institución policial, acontecido hace 30 años en la remota región de Colombia, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación hace con este relato un recordatorio de los héroes que entregaron sus vidas por defender a todo el pueblo colombiano de las peligrosas pandillas comunistas que han plagado el sagrado suelo de la patria de dolor y sangre. Por otra parte, para dejar registro permanente de lo que dichos criminales no han contado, a pesar de ser un compromiso que fue adquirido de confesar sus delitos para merecer perdón. El mismo pacto que están violando descaradamente, delitos que ellos esperan sean olvidados con el paso del tiempo. Con la complicidad y despiadada omisión de un grupo de terroristas intelectuales simpatizantes de sus crímenes, a quienes el gobierno les pagó generosamente por contar la verdad, dirigidos por el sacerdote jesuita Francisco de Ruz. Y a cambio de ello,
lo que hicieron fue acusar al Estado de ser el causante de esas inhumanas masacres. Una comunidad religiosa que también tiene varios antecedentes históricos desde el tiempo de la colonia de incitar a la feligresía contra las autoridades, tanto durante el periodo colonial como republicano. Además, con la impunidad de un gran número de magistrados que están alargando el tiempo de investigación por la conveniencia de sus jugosos salarios y beneficios para fiscales, favoreciendo con ello a los culpables, siendo esta otra dolorosa humillación más a las víctimas que pusieron sus legítimas esperanzas en que parte de su reparación sería un ejemplar castigo a los criminales. De tal forma que la Fundación deja un registro histórico permanente e imborrable de la verdad, y que los responsables no pueden lograr su perversa intención de parecer a futuro personajes sin ninguna mancha ni pecado, junto con funcionarios oficiales quienes ahora buscan muchas formas de exonerarlos de castigo con su complicidad. Muchas gracias, mi coronel. Más claro, no se puede. Es cierto, y estos videos pues, quedan nada menos que en las bodegas de Google, donde difícilmente los pueden quitar, y quedará como un testimonio para la humanidad de la realidad que ocurrió, y hay que hacerlo. Mi coronel Alarcón. Efectivamente, mi coronel, debemos reconocer la verdadera intención de acabar con la experimentada, leal y legal fuerza pública. Día tras día se evidencia más con hechos como el del informe mentiroso de Rux o el de las acusaciones tendenciosas de mentirosos fusilamientos que nunca fueron, sino que al contrario son solo el respaldo a los sangrientos procederes de los narcoterroristas para terminar culpando al gobierno y a la fuerza pública de ese camino violento que durante más de 50 años han venido desarrollando, como si nosotros mismos proyectáramos e incentiváramos hechos que nos causen daño masoquistamente. ¿Hasta dónde será llevado el sacrificio de nuestro ejército y policía nacional? Reflexión. Si con tantos atentados y voladuras, extorsiones, secuestros, paros, destrucción y actividad terrorista de que han sido objeto las petroleras, que ocasionarían enormes pérdidas a todo el país, en especial los municipios donde se genera la producción, dando hasta para la honestidad, deshonestidad, ¿qué sería de nuestro hermoso país si esos dineros que se roban y siguen robando los grupos narcoterroristas tuvieran una buena intención social? Se las dejo ahí. Muchas gracias, mi coronel. Perfecto, mi coronel, usted tiene toda la razón. Narcotráfico y corrupción son los combustibles para que estos delincuentes hagan lo que hacen, y luego la indiferencia de los colombianos, porque es increíble que en este caso específico 26 muchachos de origen muy humilde masacrados de esa manera tan vil, como lo muestran las fotos y las actas de levantamiento del cadáver. Es que los documentos están. ¿Cómo es posible que al elaborar un informe sobre la supuesta verdad, o al existir un tribunal que investiga, no lleve eso al extremo y se diga que eso no puede quedar como simplemente que confesaron y que dieron la verdad, y que el castigo son 8 años barriendo calles, cuando son crímenes de lesa humanidad que no tienen perdón en ninguna ley internacional y deben ser castigados con penas ejemplares? Pero es lo que tenemos, es lo que hay, y es lo que nos dejó el Pacto Far Santos. Llegamos al final, los invitamos esta noche a que nos acompañen a un ejercicio académico muy interesante. Es un taller abierto en el que hay participación de todos los asistentes para analizar lo que han sido los 4 meses de desgobierno del señor Petro en varios aspectos.
Y mañana por la mañana tendremos otro episodio de la memoria histórica aún no contada de conflicto en Colombia. Y por la noche, mañana martes, haremos un ejercicio académico muy interesante con dos académicos de mucha calidad que nos analizan qué sería un sistema federal en Colombia y por qué sería lo bueno, lo malo y lo feo de ese tema con base en hechos históricos. Los dejamos con nuestro mensaje institucional para el cierre y les deseamos un feliz día a todos. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.